Bien, pues el título de mi presentación es Dualidades, dobles y espejos, agnosia de Eugenio Mira como metáfora evocadora y transformadora del relato fantástico decimonónico. El largometraje Agnosia, estrenado en el año 2010 y dirigido por Eugenio Mira, puede describirse como un cuento gótico decimonónico que aúna rasgos propios del romance gótico, del gótico femenino y de la novela sensacionalista victoriana, a la par que evoca y recrea el periodo histórico de finales del siglo XIX. Agnosia se erige en el contexto de largometrajes españoles contemporáneos de género fantástico, pero con marcados tintes góticos clásicos, como es el caso de Los Otros, de Alejandro Amenábar, o El Orfanato, de Juan Antonio Bayona, que tienen en común con el largometraje de Eugenio Mira retratar a jóvenes aquejados de dolencias que los mantienen alejados de la realidad cotidiana y que los sumen en un ambiente claustrofóbico de sobreprotección que afecta a su percepción de forma literal pero también simbólica y cuya acción se desarrolla en un tiempo pasado, durante la primera mitad del siglo XX o incluso a finales del siglo XIX, como es el caso de Agnosia. Pese a que Agnosia parte del género fantástico clásico, definido por Todorov como el estado de incertidumbre que media entre lo extraño y lo extraordinario, el largometraje de Eugenio Mira también revela rasgos asociados a un subgénero dentro del género fantástico contemporáneo que algunos críticos denominan como retrofantástico, neofantástico o incluso postfantástico. El género retrofantástico suele enfatizar cierta nostalgia por el pasado, a la par que lo desmitifica mediante el conocimiento explícito de estar recreando un periodo histórico. Por su parte, teóricos como Jaime Al-Azraqui aluden al género neofantástico como renovación del género fantástico clásico, y este tipo de relatos literarios y también audiovisuales conciben el mundo real como una máscara que oculta otra realidad y que se erige como una metáfora epistemológica que busca expresar intersticios de esa segunda realidad. Asimismo, lo posfantástico, descrito por Jesús Rodero, plantea un mundo inestable en el que no se contrapone lo empírico a lo irracional, como ocurría en el relato fantástico clásico, sino que ambas realidades se integran a la par que se cuestionan. En este contexto, Agnosia puede interpretarse como una alegoría de la recreación y subversión del relato fantástico decimonónico, puesto que narra la historia de Joana Prats, quien padece una extraña enfermedad neuropsicológica que afecta a su percepción y que la sume en una sobreexposición a estímulos sensoriales, visuales y acústicos que le impiden la correcta interpretación de la realidad empírica percibida a través de los sentidos. Joana es la única hija de Artur Prats, un empresario perteneciente a la burguesía barcelonesa de finales del siglo XIX, dueño de una fábrica óptica e inventor de una codiciada lente, y Joana está prometida a Carles, el hombre de confianza de Artur, si bien poco antes de su enlace, Vicent entra a servir a la mansión de los Prats, de la familia Prats. Teniendo en cuenta todos estos elementos, esta presentación tiene como objetivo analizar el largometraje Agnosia de Eugenio Mira como metáfora del relato fantástico contemporáneo en su vertiente retrofantástica y en su afán de evocar y reinterpretar el relato fantástico decimonónico. En una de las primeras escenas de la película, el personaje del Dr. Meissner trata de explicar el trastorno que sufre Joana a su familia, cogiendo una jarra de agua y vertiendo su contenido dentro de una copa cubierta con una servilleta, como ejemplo del funcionamiento de un cerebro sano que percibe la realidad a través de un filtro, mientras que en el caso de Joana, sus sentidos carecen de ese filtro de manera que sus sentidos están expuestos a demasiados estímulos y su cerebro es incapaz de procesarlos. La agnosia permite a Joana literalmente acceder a la realidad a través de su particular percepción sin referencias externas, únicamente a través de imágenes o correspondencias simbólicas, fruto de esa distorsión de los sentidos. Si bien es capaz de distinguir colores, lo que lleva a las personas que la rodean a llevar un distintivo con un color en concreto que le permite identificarlos, como se aprecia aquí en la imagen. En el ámbito artístico anglosajón contemporáneo a la época, el movimiento pictórico del prerrafaelismo confería esa estimulación de los sentidos mediante el color, como muestra la serie de lienzos de John William Waterhouse dedicados al personaje de la Dama de Shalott, quien comparte muchos rasgos con Joana, como su enclaustramiento y la simbólica maldición que afecta a ambas mujeres. La Dama de Shalott no puede dirigir su mirada a la realidad tal y como es, sino únicamente a través de su reflejo en un espejo, como si se tratara de una realidad paralela que para ella se convierte en la única realidad, en una especie de evocación de la cueva platónica, en que las sombras reflejadas en la pared de la cueva se perciben como la verdadera y única realidad.
Bien, Agnosia nos descubre la sociedad barcelonesa de finales del siglo XIX y sus contradicciones y dicotomías inherentes. Por una parte tenemos los preceptos morales y por otra la libertad personal, la esfera pública y la esfera privada, la burguesía y el proletariado, la institución familiar y el individuo, o bien la ciencia y el paganismo. Estas dicotomías se repelen, pero también conviven de forma endémica entre sí. Y estas dualidades constantes también encuentran su reflejo en la omnipresencia de espejos o bien en la concatenación de una serie de fotogramas que contribuyen a crear un efecto espejo. Durante el cautiverio de Vicent para adoptar la personalidad, los rasgos y los gestos de Carles con el propósito de parecerse a él, se muestra un fotograma en que vemos a Vicent y la figura de Carles proyectada en la pared, de modo que se crea un efecto de superposición entre ambos personajes. Asimismo, cuando Carles entra en una joyería para comprar el anillo de compromiso a Joana, el cristal de la puerta muestra un plano de Vicent, creando de este modo un efecto espejo entre ambos. Seguidamente, Carles recorre las calles en la oscuridad de la noche, mientras es seguido por Vicent, quien lleva su misma ropa y su mismo sombrero, de modo que se convierte casi literalmente en la sombra de Carles, una escena que evoca el Londres victoriano y sus calles y trae a la memoria los personajes de Stevenson, Henry Jekyll y Edward Hyde, los personajes que convergen en un único personaje, como sabréis. También en varias ocasiones a lo largo de la película, Joana menciona que están haciéndolo todo al revés. En el momento, por ejemplo, en que Vicent, pretendiendo ser Carles, le pide la mano a Joana por primera vez, si bien ya están prometidos, o en el momento en que tienen relaciones antes de contraer matrimonio. La indicación reiterada de Joana de que todo acontece al revés remite nuevamente al efecto espejo y al reflejo invertido que éste produce. Esta reverberación de dualidades, de reflejos en el espejo y de réplicas artificiales, converge en el personaje del doble. En el inicio de la película, Carles y Vicent son personajes opuestos. Carles pertenece a la burguesía barcelonesa y aparentemente muestra un rigor y una integridad moral intachables, mientras que Vicent es miembro de la clase obrera, proviene de un contexto rural y se mueve en el ambiente de los bajos fondos. Sin embargo, a medida que el lado más turbio y desconocido de Carles va siendo desvelado, Vicent va mostrándose como un personaje noble e íntegro, enamorado de Joana, y cuyo carácter y personalidad lo dotan de más capacidad para estar al lado de la protagonista. La escena final de la película, en la que Joana yace en el suelo herida y en la que Carles y Vicent la contemplan, ahonda en esta simbiosis entre ambos personajes masculinos, de modo que Vicent sustituye a Carles en su función de marido de la protagonista. Bien, después de explorar las duplicidades, el efecto espejo y la figura del doble, vamos a centrarnos en el reflejo literario que tiene lugar en esta película. Agnosia presenta una serie de rasgos que lo acercan al cuento clásico gótico decimonónico. Lo vemos con la presencia constante de la casa señorial familiar, la mansión de los Prats, como personificación de la propia familia y en su interior los pasadizos laberínticos y las estancias cerradas y literalmente impenetrables que llevan a una sensación constante de claustrofobia, como es el caso de la habitación de Joana, especialmente cuando es aislada para llevar a cabo el experimento del Dr. Meissner. También destaca la importancia que cobra la naturaleza salvaje, fruto del romanticismo literario, de lo sublime de las tempestades, de los parajes agrestes, que contrastan con el espacio urbano. Y está esa primera escena de la película que tiene lugar en las montañas, en los Pirineos, cuando Joana de niña sufre su primera crisis que dará lugar a su trastorno neurológico. En el espacio doméstico y familiar surge la irrupción de lo fantástico y de lo siniestro, fruto de la propia enfermedad de Joana, del trastorno neurológico que le impide percibir la realidad como lo hacen los demás y que la llena de miedos, puesto que para ella todos los individuos se convierten en extraños. También está muy presente el gusto por lo exótico, personificado por la presencia del Dr. Meissner, un médico cuyos métodos no son precisamente ortodoxos, o también están los espacios clandestinos, como burdeles regidos por madames orientales, por los que deambula Carles por las noches y en el marco de los que consume opio. También se aprecia un marcado medievalismo que puede ilustrarse con la presencia imponente de la Catedral Gótica de Girona en las últimas escenas en que tiene lugar el enlace entre Carles y Joana, y que a su vez enfatiza la jerarquía de clases y el matrimonio acordado en base a las convenciones que rigen en cada estrato social. Y finalmente está el mundo de la ensoñación, de la pesadilla, de los sueños, del estado hipnótico o incluso del estado narcótico como herencia del movimiento romántico más exaltado. Por otra parte,
Además de mostrar características propias del cuento gótico clásico, también se distinguen en Agnosia rasgos propios del relato que Ellen Moores ha llamado como el gótico femenino. Teóricas como Anne Williams han propuesto que, en contraposición al gótico masculino, el gótico femenino suele ser una adaptación y reinterpretación constantes del mito de Psique y Eros, en el que Venus, celosa de la belleza de Psique, envía a su hijo Eros a que dirija una flecha a Psique para que se enamore del hombre más espantoso y ruin que exista. Si bien Eros se enamora de Psique, la lleva a su palacio y se hace pasar por su marido. Precisamente este mito, que Anne Williams identifica como la base del gótico femenino, representa el clímax de Agnosia, en que Vicent se hace pasar por Carles y visita a Joanna por la noche, si bien Joanna es incapaz de vislumbrar su verdadera identidad. Ellen Moores identifica dos etapas en el gótico femenino, una primera etapa que encuentra en las novelas de Anne Radcliffe sus más claros exponentes, y una segunda etapa que surge a raíz de la publicación de la novela Frankenstein de Mary Shelley. Esta primera etapa del gótico femenino se caracteriza por centrar la atención en una protagonista, una heroína, que se encuentra aprisionada en un castillo, en una mansión, bajo la vigilancia de un tirano, bien personificado por la propia figura paterna o bien por ser un sustituto de la figura paterna, un marido, lo que lleva a la heroína a tratar de escapar por pasillos laberínticos y pasajes secretos para acercarse al hombre que ama. En Agnosia vemos este rasgo en el encierro de Joanna en la mansión familiar y su posterior encuentro con Vicent. En este tipo de narraciones góticas tenemos por una parte un villano que defiende los valores patriarcales y la estratificación social, y por otra parte un héroe romántico que destaca por su rebeldía contra las convenciones. En Agnosia, esta dicotomía es ejemplificada por los personajes de Carles, sustituto de la figura paterna y defensor de los preceptos morales, y Vicent como héroe romántico que desafía las convenciones. Si bien esta dualidad adquiere un matiz bastante más complejo en este largometraje, como veremos luego. Asimismo, tal y como apunta Moores, en esta primera etapa del gótico femenino, los miedos que inquietan a la heroína tienen tanto que ver con cuestiones legales, como es el caso de herencias o derechos de propiedad, como con su virtud, entendida como su virginidad, que adquiere especial relevancia tanto en contextos legales como en contextos personales. En Agnosia, este rasgo se refleja claramente en el hecho que el secreto de la fórmula de la lente catadióptrica que pretenden sonsacar a Joanna se asocia con la pérdida de su virtud, ya que es cuando Joanna ha mantenido relaciones con Vicent que ésta desvela la fórmula de la lente que inventó su padre. Ellen Moores identifica una segunda etapa de desarrollo del gótico femenino que destaca por la exploración del temor a la maternidad y que hay en la novela de Mary Shelley Frankenstein su gran estandarte, puesto que en ella se retrata al científico, personificación de Prometeo y de Fausto, que da vida a una criatura que escapa totalmente a su control. En Agnosia, Arthur Prats, el patriarca de la familia, consigue hallar la fórmula para crear una lente catadióptrica que, si bien piensa que le llevará a la prosperidad, en realidad supone el principio de todas sus desgracias, incluida la enfermedad que aqueja a su hija Joanna. Esta segunda etapa del gótico femenino también se caracteriza por un marcado discurso psicoanalítico en que la heroína lucha por adquirir visibilidad en una sociedad marcadamente patriarcal y pugna por separarse de la figura materna con la que converge, pero de la que a la par debe separarse para alcanzar su identidad como sujeto autónomo. En una escena de Agnosia, Joanna se sienta a la mesa y se menciona que lleva un vestido de su madre, quien falleció siendo Joanna muy niña, y se intuye que Joanna ha crecido en ausencia de su madre, pero al mismo tiempo se ha visto obligada a ocupar su espacio en la casa familiar al lado de su padre. Asimismo, Agnosia también muestra rasgos propios de la ficción sensacionalista de finales del siglo XIX y de escritores como Wilkie Collins. Las novelas de ficción sensacionalista retratan el modo en que la esfera doméstica normativa se ve amenazada por individuos cuya conducta es perjudicial para la integridad del hogar y cuya identidad a menudo resulta ambigua. En Agnosia, el Dr. Meissner, pese a que es contratado como especialista para curar a Joanna, colabora con la empresaria alemana Krebert para hundir un plan que les permitirá conocer la fórmula para fabricar la lente catadióptrica que ideó Arthur Prats y quedarse así con su empresa. En este tipo de ficción sensacionalista salen a la luz secretos familiares y predominan los pasajes chocantes y escandalosos que a menudo revelan la posición vulnerable de la mujer. En la escena inicial de Agnosia, Arthur Prats lleva a cabo la presentación de la lente catadióptrica ante sus clientes alemanes para que la insieran en sus rifles y adquieren así una mayor precisión en el disparo.
Sin embargo, uno de sus clientes lo utiliza para disparar a uno de los caballos, para probar así su destreza, y ante tal escena dantesca, Joana, que es tan solo una niña entonces, sufre un trauma que desencadena su trastorno neurológico. La pugna entre clases, entre la burguesía y la clase obrera, que se aprecia en Agnosia, también conforma un rasgo característico de la ficción sensacionalista, con miembros de la clase privilegiada que esconden secretos, que de salir a la luz pondrían en entredicho su respetada y codiciada posición social, y en contraposición miembros de la clase obrera que se abren paso para escalar socialmente y mejorar así su situación económica. A su vez, la ficción sensacionalista decimonónica a menudo retrataba casos en que la condición femenina adquiría cualidades psicopatológicas, de modo que comportamientos que se consideraban disidentes o poco ortodoxos por parte de la mujer eran tomados como síntomas de una condición de locura que debía ser tratada por un médico. Por ejemplo, en Agnosia, debido a su trastorno perceptivo, Joana se encuentra recluida en la casa familiar de forma permanente, únicamente deambula por aquellos espacios que conoce, se proclama constantemente su condición de enferma y no se le permite estar a solas en su propia casa, por lo que debe estar constantemente vigilada. Y bien, para terminar, Agnosia puede describirse como un romance gótico clásico decimonónico, pero entendido desde una aproximación contemporánea que ofrece una serie de novedades significativas. En primer lugar, la ambigüedad psicológica de los personajes. El personaje de Carles, antagonista del héroe, posee cualidades negativas, pero también es vulnerable y muestra su lado más humano. El amor que el héroe romántico Vicent siente por Joana lo transforma en un hombre íntegro y leal, si bien colabora en el plan urdido para sonsacar el secreto familiar a los Prats, y Joana por su parte es una heroína cuya personalidad adquiere matices y complejidad cuando se enamora de Vicent. El personaje de héroe romántico de Vicent es descrito literalmente en la película como una copia mejorada del original, como una interpretación posmoderna del personaje arquetipo del relato gótico decimonónico, que se convierte también en metáfora de lo que pretende aportar el género retrofantástico, si bien, como ocurre con el personaje de Vicent, también las obras de este género se erigen como conscientes de su condición de copias en ausencia del original. En el contexto del género fantástico, el episodio de los encuentros amorosos de Joana y Vicent puede interpretarse como fruto de la imaginación de la heroína. Incluso el propio Vicent puede ser producto de su trastorno perceptivo, un doble inventado por Joana de cómo le gustaría que fuera Carles y que justifica la yuxtaposición de ambos personajes como dobles de sí mismo. Y finalmente, en esta película se ofrece un comentario propio de la metaficción en la alegoría que supone la agnosia, como trastorno perceptivo que aqueja a la protagonista. Como ejemplo de lo retrofantástico, Agnosia muestra cómo esas dos realidades no se contraponen, como ocurría en el relato gótico clásico decimonónico, sino que ambas se integran y se cuestionan, cómo ilustran los personajes de Carles y Vicent, estandartes de esas dos realidades, y cómo la heroína, Joana, media entre ellos y por extensión entre esas dos realidades. Muchas gracias por vuestra atención.